Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy quiero hablar acerca de, ¿han escuchado esta frase de sé tú mismo? Y yo creo que mucha gente no tiene idea lo que significa esa frase. Y estamos a veces muy confundidos porque no sabemos ni a qué chingado se refiere con eso. Entonces yo quiero dar mi perspectiva acerca de qué significa para mí ser yo mismo. Y yo creo que está directamente ligado a hacer todo aquello que tiene que ver con honestidad y congruencia. Y también el límite está en no sobrepasar la barrera del hacerle daño a alguien, que esa es la línea delgada en la que a veces no sabemos visualizar o percibir. Porque, por ejemplo, un ejemplo que me gusta dar, que de hecho me pasó la semana pasada con mi mamá. Le digo, oye, el día de hoy te ves muy guapa. Porque sí se veía muy guapa. Entonces me dice, entonces normalmente no me veo guapa. Y en mi respuesta automática fue no. Porque no es que no la visualizara guapa siempre, sino que hoy se veía muy guapa. Muy guapa. Entonces le dije, bueno, sí es cierto, tienes razón. Siempre te ves bien, pero hoy te ves muy guapa. Pero en eso me dijo, mira, qué honesto. Le he perdido a alguien que me dice la verdad. Y sí, o sea, yo no dudé de decirle que no. O sea, que no siempre. Y luego ya recapacité y dije, no, lo que pasa es que no es que sea, no que nunca te vea, sino que hoy te lo noto más de lo normal. Y sí, porque pues ese día se ve arreglado un poquito más de lo normal. Entonces, ahí es un ejemplo muy claro para mí de qué es ser auténtico. Otra persona se pondría nervioso y diría, no, lo que pasa es que lo que quise decir es que... y te empieza a trabar porque realmente no estás siendo honesto y no estás siendo tú mismo. Yo dije la verdad y lo que me nació decirle, y cuando toca decir que no, es no. Y muchas veces tú crees que vas a hacer sentir mal a alguien por tu opinión. Porque crees que y puede ser que sí pase, que la gente se sienta mal, pero una cosa es hacerla sentir mal con algo que es una verdad, y una cosa es hacerlo sentir mal por algo que a lo mejor ni siquiera pueden cambiar, que también esa es otra de las razones. Cuando dices algo a alguien con la intención de hacer una agresión, es muy distinto a simplemente decir tu opinión. Y también tiene que ver mucho si te la piden o no te la piden. Pero yo siempre he sido muy honesto con eso. Cuando me gusta algo lo digo, cuando no me gusta también lo digo. Y me gusta ser así. Es un ejemplo muy claro de lo que para mí es ser congruente y ser auténtico y ser honesto. Ahora, las cosas no nada más se quedan en lo que decimos. Una de las partes más importantes de ser tú mismo y de ser auténtico es ser congruente con lo que quieres, con lo que deseas y con lo que estamos haciendo todos los días. Yo soy congruente porque cuando dije que quería empezar a hacer videos, ¿qué fue lo que hice? Empecé a hacer videos. A pesar de que tenía miedo, tenía cringe, o sentía que iba a causar cringe, y lo causé muy probablemente, y quizás lo siga causando, pero eso no me detuvo a no hacerlo. Ahí está la parte donde hay que ser congruentes, auténticos y nosotros mismos. Si mi conciencia me dice, güey, quiero hacer esto, y no lo hago, ahí no estoy siendo yo mismo, porque estoy dejando que el miedo y la vergüenza me detengan. Y esa es la parte donde la gente deja de ser sí misma. No necesariamente significa que tengas que copiar a alguien. Significa que le hagas caso a tu conciencia. Si realmente dentro de tu profundidad espiritual te dice, haz esto o di esto, hazlo y dilo. Pero si no, simplemente no lo hagas. Eso es ser congruente, eso es ser tú mismo. Y luego la gente dice, es que si yo fuera yo mismo, pues, un ejemplo así tonto que se me pueda ocurrir. Si yo fuera yo mismo, chinga, es que hay muchos ejemplos muy, muy tontos. Que se confunde entre la emoción del momento y lo que realmente es lo correcto por hacer. Por ejemplo, yo a mí me gustaría ahorita estar comiéndome, quizás en vez de haber desayunado bien, me hubiera gustado quizás ir por una barbacoa
bien grasosa con muchas tortillas, y haber desayunado una malteada, con un chingo de azúcar, porque eso es lo que a mí me hubiera gustado desear comer. Pero sé que lo correcto es, lo que me dice mi conciencia es, come y desayuna bien. Y eso es a lo que yo le hago caso. Eso es realmente ser yo mismo. No es hacerle caso a mi emoción sin pasar por el filtro de lo que es correcto. Muchas veces solamente escupimos o hacemos las cosas a lo estúpido sin pensar realmente si es lo correcto o no. Y eso también es dejar de ser, yo siento, auténtico. Porque auténtico no nada más es lo que el impulso, es también hacer lo que sabes que es lo correcto, a pesar del miedo o a pesar del impulso emocional de lo que quieres hacer en este momento. Entonces, eso es realmente para mí el ser yo mismo. El serme fiel a mí mismo es eso, es hacerme caso, pero no nada más a lo que me gusta o al impulso del momento, sino lo que sé que es lo más correcto en el momento que me está llegando ese mensaje. Es, ok, de lo que me está llegando, ¿qué es lo correcto? ¿Ir al gimnasio o no ir? Bueno, mi impulso me dice que no, pero mi conciencia me dice que lo correcto es ir, entonces voy, porque ahí hago el discernimiento de qué es lo correcto. Y luego, mi impulso me dice que desayune algo que me encante, que me guste, que a mi lengua le guste, que sé que muchas veces va a ser algo que no me va a hacer bien. Y que aparte también, que coma mucho de eso que me gusta. Pero ¿qué me dice mi conciencia? O sea, cuando ya lo analizo, ¿qué es lo que yo sé que me va a hacer bien? Desayunar lo que es sano. Un huevo sin tortillas, en vez de una barbacoa llena de grasa con muchas tortillas. Ahora, la barbacoa no es mala, también hay que aclararlo. Se puede comer de todo siempre y cuando la cantidad sea la correcta. Entonces, ahí es donde discernimos entre lo que es el impulso y el actuar pertinente que tenemos que hacer de acuerdo también a nuestros objetivos. Por ejemplo, yo ahorita no quiero hacer este podcast, no me estaban haciendo hacerlo, pero sé que lo tengo que hacer o que elijo hacerlo, porque es más sano decir elegir que tener que. También el lenguaje en el que hablamos es muy importante. Entonces por eso vine a hacerlo. Pero la verdad es que yo lo que quería a lo mejor era nada más venir a caminar sin necesidad de estar hablando aquí haciendo el ridículo. No estoy haciendo el ridículo, pero sí a lo mejor, porque como siempre digo, o sea, no es algo que se me dé así como que muy, muy fácil. A mí me cuesta trabajo estar haciendo esto a veces, en medio de la gente, soy introvertido, pero bueno. El impulso me decía, realmente sí lo quiero hacer, pero entre el querer y el hacer también hay que sobrepasar ciertas emociones que muchas veces son flojera o son miedo o vergüenza. Y hay que atravesarlas. Pero en el fondo sí lo quiero hacer. O sea, en el fondo sí lo quiero hacer porque también quiero el resultado de dar un buen mensaje y todo lo que esto conlleva. Dar un buen mensaje y estar presente. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Pues bueno, pasar vergüenza, pasar flojera y también el hecho de hacer el ridículo porque me puedo quedar sin saber qué decir con algún ejemplo, como ahorita me pasó, pero no pasa nada. Entonces, estoy siéndole fiel a realmente yo mismo, lo que yo quiero hacer. Estoy siéndole fiel a lo que realmente en el fondo quiero hacer. A pesar de que el impulso superficial me diga que no, me estoy siendo fiel a mí mismo, estoy siendo yo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Hay que serles fiel a lo que verdaderamente queremos ser, decir y hacer, independientemente de lo externo. Es que hay muchos ejemplos que podemos hacer en los que a veces creemos que estamos siendo nosotros mismos y no lo estamos siendo. Y hay otros ejemplos en los que al revés. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo puede ser que la gente piense? A ver, por ejemplo, no es malo agarrar ideas de alguien que te esté inspirando, porque tú mismo al final de cuentas después le vas a dar tu propio giro a lo mismo, solamente estás inspirando. Entonces la gente también a veces confunde mucho el hecho de que te inspires y el que estés siendo influenciado por alguien, lo da como por hecho de que estás copiando y no estás siendo tú mismo, y no. Ahora, si haces todo idéntico porque quieres ser otra persona, obviamente sí estás dejando de ser tú mismo, porque quieres ser exactamente otra persona. Eso sí no está bien.
está muy padre y lo que yo hago siempre es estar agarrando lo mejor de cada persona que admiro y que me gusta su estilo y quizás lo adapto. Pero por ejemplo, un ejemplo que a mí me encanta hacer es irme al gimnasio con estas botas. Y eso es algo que mucha gente me pregunta por qué lo hago. Pues simplemente porque a mí me gusta, güey. Estoy siéndole auténtico a mi ser. A mí me gusta entrenar así, me gusta cómo me veo y cómo me siento. Y ya, estoy siendo auténtico. A lo mejor esta es una influencia de alguien que yo vi en algún momento y me imagino que sí, tiene que ver con algún grupo de rock que usaban botas y shorts. Pero pues X, o sea, no es como que quiera ser ellos. Yo no soy rockero tampoco, ni mucho menos ni lo voy a hacer. Pero me gusta el estilo y lo adapto a mi personalidad. Adaptamos cosas que nos gustan de otros a nuestra personalidad. Y de todo lo que nos gusta hacemos una personalidad muy, o sea, específica, ¿no? Muy personal, válgame la redundancia. Entonces yo creo que ahí vas bien, es eso, es ser auténtico. No es como que copiar a alguien, pero sí agarrar lo mejor de cada cosa que te gusta e integrarla en una persona que es tu personalidad. Entonces, a veces la gente no entiende el qué es ser yo mismo. No, ser tú mismo no es hacer el impulso que inmediato te da al querer hacer algo ahorita que sabes que no te va a hacer bien. Ser tú mismo es hacer lo que sabes, que es lo correcto según tu conciencia, sobrepasando los impulsos superficiales del momento. Eso es ser tú mismo, güey. Además, no lo quieras confundir con, no, pues que yo fui yo mismo y fui grosero porque fue el impulso que tuve que hacer en ese momento. No, eso no es ser auténtico, es ser un pendejo. Ser auténtico es, si sabes que no debes de reaccionar de mala manera, no reacciones de mala manera. Controla tu impulso, porque lo que verdaderamente es ser tú mismo es haberte quedado con los huevos de no decir lo que querías decir. Siempre y cuando, como les digo, siempre y cuando eso aplica cuando le vas a hacer un daño a alguien. Pero si estás diciendo solamente la verdad, como cuando alguien te pregunta, ¿me veo bien? Si yo en el fondo considero que el decirle que no le va a hacer un bien, le digo, no, la verdad es que no te ves bien, te ves gordita. Me ha pasado con parejas que me preguntan, ¿cómo veo? Y yo, pues la neta, ese no te queda bien. O sea, ese pantalón no te queda bien. Se te ve la lonjita o te haces ver rara del cuerpo. Y para mí eso no es ser mamón ni estar agrediendo. Porque cuando sé que le estoy haciendo un bien para que mejor se vista de una forma que le vaya mejor, ahí no estoy siendo malo, ni agresivo, ni mucho menos. La gente lo puede tomar a lo mejor así porque es también muy blanda con las cosas, pero no lo estoy siendo. Yo en el fondo realmente siento que le estoy haciendo un bien al serle honesto. Si yo sintiera que no le estaría ayudando o que a mí no me gustaría que me lo hicieran, no lo haría. Esa es también la parte donde hay que saber discernir entre cuando quieres hacer algo o decir algo. ¿Te gustaría que cuando alguien te hiciera esa pregunta reaccionara como tú estás reaccionando, sí o no? Y también esa es otra pauta que hay que tomar para saber filtrar el cómo decir y cómo hablar y qué hacer y qué no hacer. El qué te gustaría o cómo te gustaría que reaccionaran contigo en esa misma situación si tú fueras la otra persona. Entonces, con esto me despido. Espero que les haya gustado este mensaje. Dejen el comentario, campanita y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente podcast.